transmitimos el paso procesional de Jesús de la Candelaria, Jesús Nazareno de la Candelaria. Así que gracias por estar en nuestra sintonía, un saludo para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva transmisión. Nos acompaña como de costumbre Fray Douglas Nelson Castillo Valle, e inmediatamente después se incorporará el licenciado Byron Valizo. Fray Nelson, buenos días, bienvenido a esta nueva transmisión. Muy buenos días y muy buenos días a todo el pueblo católico, el pueblo creyente de Guatemala, que nos acompaña en estos momentos en la procesión del Señor de Candelaria, y aquellos que desde su casa nos están viendo. Sobre todo quiero saludar de una manera muy especial en este día, el Día del Mandamiento del Amor, a todas aquellas personas que de una u otra manera están sufriendo y desearían estar con nosotros en este momento. A los enfermos, a los encarcelados, a los que están privados de la libertad, a todos aquellos que desearían estar aquí con nosotros, pero por diferentes circunstancias adversas a su voluntad y contrarias a su voluntad no nos pueden acompañar. Para que el Señor nos bendiga, este Señor de rostro moreno, como la gente nuestra, nos bendiga abundantemente, bendiga a nuestra Guatemala y nos permita vivir con toda intensidad estos días, este triduo pascual que precisamente iniciamos en este día. Bien, yo creo que es interesante y muy importante lo que Fray Nelson dice, por cuanto que pues muchas personas como nosotros tenemos la dicha de poder venir a estos puntos donde podemos apreciar el paso de las procesiones para la Semana Mayor, pero como él lo decía, habrán tantas y tantas personas que están unas privadas de libertad, otras enfermas, en fin, otras en un asilo, y que definitivamente no pueden venir aunque así lo desearan. Para ellos especialmente va dirigida y dedicada esta transmisión y todas las que los canales 7 y 3 realizan con motivo de la Semana Mayor. Yo quisiera también aprovechar, Fray Nelson, porque tenemos mucha audiencia, para saludarles allí en esos lugares, a los amigos del sur de México, en Chiapas, especialmente en Tapachula, en esos lugares en Ciudad Hidalgo nos escuchan y nos ven, así que un saludo y un abrazo fraternal para ellos, así como a los amigos del occidente, de la hermana República de El Salvador, en Aguachapán, en Santa Ana, y también a los amigos de la costa norte o costa atlántica en la hermana República de Honduras. Hasta allí llega nuestra señal, por supuesto, a los 22 departamentos de Guatemala, para quienes este tipo de transmisiones es dedicada en forma especial. Sabemos que hay muchas actividades en estos días en el interior de Guatemala, en todos nuestros departamentos, en los municipios, en las aldeas, pero la mayor parte del interés de los visitantes, tanto propios como extraños, se centra aquí en la ciudad capital, donde las procesiones adquieren características de magnificencia. Pero quisiera tal vez que nos refiriéramos un poco, Fray Nelson, al significado del Jueves Santo, que tiene algo pero muy especial, y quién mejor para conceptualizarlo que un sacerdote. Jueves Santo es un día que reúne tres momentos, tres acontecimientos, tres fuerzas de salvación, por decirlo de alguna manera. Es el día que se instituye por parte de Jesús el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, que yo creo que es central porque, como bien expresa el evangelista San Juan, Dios es amor, y Jesús viene a traernos un mensaje de amor. Y todas las dimensiones de la vida de Jesús, todos los actos de la vida de Jesús están centrados precisamente en la más clara y contundente manifestación del amor. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y precisamente hoy la Iglesia quiere recordar con toda fuerza, con toda intensidad, en este día que es el nacimiento de la Iglesia, porque definitivamente la Iglesia nació en ese jueves. ¿Por qué? Porque Jesús instituyó dos sacramentos fundamentales de la Iglesia: el orden sacerdotal y la Eucaristía. La Eucaristía es Jesús se queda con nosotros para ser nuestro alimento, pero para que ese milagro pueda realizarse se necesita de un ser humano consagrado, y ese ser humano consagrado es el sacerdote, en sus tres grados, el diácono, el presbítero y el obispo. O sea, Jesús instituye y da forma y da estructura a su iglesia para que pueda ser portadora de ese mensaje de amor, para que ese mensaje de amor se concretice precisamente cuando nosotros, los que hemos sido elegidos y consagrados, hechos santos por el sacramento del bautismo, podamos acceder por la misericordia y el amor de Dios, libres de pecado,
a recibir, a comulgar en el cuerpo y la sangre de Cristo para configurarnos cada día más con la persona de Cristo y realmente poder decir con el apóstol San Pablo, vivo, pero no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Ya, para nosotros los laicos, llamémosle de esa manera, para los que no pertenecemos a ninguna orden, hay cosas que son un poquitito como oscuras dentro de lo que es esta historia y ahora que se van a celebrar ya 2000 años del nacimiento de Cristo. ¿Por qué se dice que en Jueves Santo Jesús instituyó el orden sacerdotal? ¿Por qué es esto? Para comprenderlo mejor. Porque los evangelios, o sea, si bien es cierto, no nos hablan concretamente de día jueves, dice el día antes de padecer. Y sí tenemos datos que el día que Jesús padeció fue un viernes. Desde ahí toma la iglesia, el día antes de padecer, se reunió con sus discípulos. Incluso Jesús, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, adelantó la celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque el viernes al atardecer, al finalizar el viernes, que era el principio del día sábado, es cuando Jesús se va a inmolar y va a ser él mismo el Cordero. Entonces él adelanta con sus discípulos a un día antes de padecer, al jueves, un día antes del viernes, adelanta la cena pascual porque el viernes va a ser el mismo Jesús el que se va a convertir en el Cordero de Dios que ha venido para quitar el pecado del mundo, para el perdón de nuestros pecados. Por eso es que tenemos certeza que es el jueves, el día antes de padecer, el día antes de dar su vida por nosotros, se reunió con sus discípulos y celebró la cena pascual. Comieron el cordero, las hierbas amargas, el pan y el vino, que se convertía en una celebración ritual porque había un brindis, o sea, era recordar ese acontecimiento tan importante en la historia del pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. Y precisamente Jesús se va a convertir, como Moisés fue el que liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, Jesús se va a convertir en el liberador, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. La cena pascual es la que nosotros conocemos como la última cena, la del Jueves Santo. Exactamente, la cena pascual es la última cena. Ya. ¿Qué sucede luego de la cena? O sea, ¿qué se piensa que pudo ocurrir luego de la cena hasta llegar el momento en que fue juzgado y sometido como lo fue, y ese vía crucis tan terrible, y luego muere en la cruz? Pero hay espacios que nosotros quisiéramos comprender. Por ejemplo, ¿qué sucedió después de la cena? ¿A qué hora más o menos puede terminar una cena? ¿Y qué ocurre hasta el momento? ¿Lo aprehenden esa misma noche o lo aprehenden el día viernes? No, o sea, Jesús comparte con sus discípulos. O sea, la cena pascual era todo un rito muy significativo para el pueblo de Israel, era revivir su historia. Un rito judío. Es un rito judío que recordaba precisamente la salida de Egipto. Jesús compartió ese momento con sus discípulos y los evangelios nos narran gestos tan significativos como que Jesús se quita su manto, se tira al suelo como hacían los sirvientes para lavar los pies de sus discípulos como un gesto de humildad, como un gesto de cariño. Me imagino que Jesús quería manifestar de alguna manera a sus discípulos qué tanto los quería, qué grande era su amor para ellos. Entonces Jesús hace un gesto que era el que hacían los esclavos. Se tira al suelo y les lava los pies, y recordemos el diálogo que se entabla entre Jesús y Pedro. Después de ese momento ya Jesús sabía que llegaba su hora. Entonces se va, me imagino que lo hacía con mucha frecuencia, se va al Monte de los Olivos, enfrente de las puertas de Jerusalén, y ahí empieza en oración, una oración larga. Incluso les reclama a sus discípulos que ni siquiera han sido capaces de velar con él una hora. Podemos pensar que Jesús estuvo 3, 4, 5 horas en oración, y entonces es entre el anochecer y el amanecer del jueves y el amanecer del viernes cuando Jesús es aprendido precisamente en el Monte de los Olivos, que es señalado con un beso, el beso de la traición de Judas. O sea que debemos asumir que el juicio, que fue sumarísimo, por así decirlo, a nuestro Señor Jesucristo, pudo haber ocurrido en horas de la mañana de ese viernes. Es casi seguro que ocurrió en horas de la mañana. Pensemos que estos pueblos vivían con la luz del sol, ¿verdad?
Pero ya amanecía a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana ya empezaba toda la actividad y ahí se fue en ese juicio que, como usted bien dice, Edgar, fue muy corto, fue sumario, porque lo que les interesaba era acabar con él y tenían que hacerlo antes del sábado, porque no podía quedar ningún crucificado, ni dentro ni fuera de la ciudad, en el amanecer del día sábado. Por eso era la prisa de juzgar a Jesús, de llevarlo al monte, de crucificarlo y de acabar definitivamente con él. Esa es otra cosa que yo recientemente conocí un poquitito más a profundidad, pero muy someramente, por supuesto, como para explicarlo a los televidentes, a quienes nos escuchan en este momento, y es que para los judíos el sábado es importantísimo, es un día sagrado, el famoso Sabbat. O sea, ¿cuál es la importancia y trascendencia que tiene este sábado para los judíos? Porque es el día de sus ritos religiosos, es el día, por decir, como nosotros el domingo para ir a misa, ellos el sábado es el día importante religiosamente hablando. Yo creo que podemos entenderlo, como usted lo ha dicho en este momento, haciendo la comparación. El sábado es para el judío lo que el domingo es para el cristiano. Para el cristiano católico, para el cristiano protestante. Es el día consagrado al Señor. Es un día de santificación y tiene una serie de connotaciones incluso de tipo social. Estaban prohibidas un montón de actividades. ¿Para qué? Para que el hombre no se esclavizara ni esclavizara a los suyos. Es un día dedicado a Dios y en consecuencia a la familia. O sea, todas las leyes, todas las normas y todo iban encaminados a fomentar la vida familiar como algo muy importante, la relación con Dios, pero también la humanización del hombre mismo y la experiencia que el hombre tiene de la presencia de Dios en él. Para nosotros eso se cambia porque es el primer día de la semana, el sábado era el último día de la semana, sí. El domingo es el primer día de la semana, es el día en que Jesús resucita, y por eso es que nosotros el primer día de la semana, que es domingo, no el lunes, es cuando celebramos y conmemoramos cada 8 días la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la celebramos precisamente en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa. En efecto, nosotros deberíamos siempre decir que estamos iniciando la semana en día domingo y que concluye en día sábado. Sin embargo, aquí hablamos de lunes a domingo y no es realmente, o no tiene esa significación y no esa explicación. Ahora, también hay algo interesante, Padre Nelson, a propósito de lo que usted nos explica y que poco a poco nos va inmersando y haciendo comprender mejor el significado de las mismas escrituras, sagradas escrituras, y es que era tan importante el día sábado para los judíos, y Jesús, siendo de origen judío porque él nació en Nazaret, realmente, bueno, nació en Belén, pero le decían el nazareno, su madre era de Nazaret y todo. Él creo que respeta el sábado y por eso resucita al tercer día. Pudo haber resucitado al día siguiente, porque es el Dios, el Hijo del Altísimo. Respeta el sábado, pero sobre todo la resurrección al tercer día va en orden a las profecías y a lo dicho en las Sagradas Escrituras. A los 3 días resucitará. Incluso el número 3 tiene una connotación, los números en la historia de la salvación, en la Sagrada Escritura, tienen mucha importancia, mucho significado, y el 3 tiene una gran connotación, porque el 3 se refiere siempre a lo divino, el Dios santo, 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 el misterio del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, el 3 tiene siempre una referencia a lo divino, y es al tercer día es el triunfo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El Padre lo resucita triunfante sobre el pecado y sobre la muerte. Desaparece el dominio de la muerte y ahora empieza el dominio de la gracia, el dominio de la vida, el dominio de Dios, y nosotros somos invitados a participar de ese mismo hecho, de ese mismo acontecimiento. Y el sábado, pues, definitivamente era un día totalmente muerto en las actividades del pueblo de Israel. Entonces, por eso es en la madrugada, en el amanecer del tercer día, cuando Cristo resucita. Vamos a escuchar en la vigilia pascual, en el cántico, en el pregón pascual, esa expresión tan bella. El sol, el astro luz, fue el testigo silencioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo resucitó al salir el sol. Sure. Padre, vengámonos ahora a este momento
a este Jueves Santo del primer día del mes de abril de 1999. Y hay muchas costumbres en el pueblo católico, sobre todo en el pueblo cristiano, en el pueblo creyente de nuestro país con respecto a los días santos, y este es uno de ellos y de los más importantes, tanto el jueves como el viernes. ¿Qué es lo que el pueblo debe hacer independientemente de observar el paso procesional de las distintas parroquias que sacan sus procesiones, igual que en cualquier barrio, en fin? Pero hay actividades especiales en jueves que debemos respetar y seguir los cristianos y sobre todo los católicos o los creyentes. Ese significado del jueves para nosotros, hoy por hoy, ¿cuál debe ser? ¿Y por qué la visita a los altares? ¿Por qué la visita a los monumentos, como se les llama? Y 7 visitas, que a mí me llama mucho la atención, el número 7 también. Es interesante que el pueblo cristiano lo sepa y por qué lo está haciendo. Porque hay sacerdotes mismos que dicen que las gentes pierden incluso el tiempo visitando 7 sagrarios o 7 monumentos sin rezar, sin pensar en que es mejor orar, tal vez en un solo altar o en la propia casa, que hacer esas 7 visitas. Ese significado de las 7 visitas, ¿cuál es? ¿Cuál es el trasfondo que hay detrás de todo ello? Bueno, empecemos por el final de la pregunta. Los 7 altares, la visita a las 7 iglesias, nos recuerda las 7 iglesias de las 7 colinas de Roma. Ajá. Ese es el significado, por eso. E incluso, vuelvo a insistir, los números tienen mucha importancia. El 3 significa lo divino, pero el 4 significa lo humano. Entonces, la conjunción, la unión entre el 3, que es lo divino, y el 4, que es lo humano, es el número perfecto, es la persona de Cristo. Posiblemente en el origen de esta devoción de la visita a los altares, cuenta definitivamente, son 7 iglesias en las 7 colinas de Roma. Entonces se hace la peregrinación por las 7 iglesias. Es el número de perfección. La visita debe ser una visita muy devota, larga o corta, dependiendo de las posibilidades de cada uno, pero debe ser una visita no a ver el adorno, sino a visitar a Jesús, a recordar que Jesús también por nosotros estuvo preso en una cárcel. Y el sagrario en este momento de Jueves Santo, víspera de viernes, también significa eso. Es la reserva, o sea, guardamos el cuerpo de Cristo, las hostias consagradas, porque esa va a ser la comunión en la celebración del día viernes, que no se celebra la Santa Misa, no hay misa. Entonces a Jesús se le reserva ahí, se le guarda ahí, pero Jesús estuvo solo y abandonado, y no es justo que siga solo y abandonado. Es importante que entre jueves y viernes nosotros nos acerquemos al altar, al monumento, al sagrario, para hacerle una visita a Jesús, para conversar con Jesús y para dejar que Jesús nos hable y nos manifieste nuevamente el gran amor que tiene por nosotros. Hoy, la liturgia de hoy es una liturgia muy rica y se acerca mucho a la liturgia de la Vigilia Pascual. Es la misa vespertina de la Cena del Señor. Y dentro de la celebración de la Santa Misa se recuerda ese gesto tan significativo de Jesús, que se despoja de sus vestiduras para lavar los pies a sus apóstoles. Y en la homilía o en la predicación debe insistirse que es el día de la institución del mandamiento nuevo, del mandamiento del amor, que es el día de la institución del sacramento del orden sacerdotal y que es el día de la institución de la Sagrada Eucaristía. Y por eso procesionalmente y con toda solemnidad, desde el altar donde se celebra la Santa Misa, del altar mayor, se lleva a una capilla lateral, a un altar lateral o a una capilla adyacente, en los casos en que eso sea posible, se lleva el Santísimo, el cuerpo de Cristo, para ser reservado precisamente para la comunión del día de mañana, que no se celebra la misa, no hay consagración, solo hay la liturgia de la cruz, la adoración de la cruz, la pasión del Señor y la comunión en el cuerpo de Cristo. Y que nosotros creemos, por la enseñanza de la Iglesia, que si está el cuerpo, también está la sangre, está Cristo presente, vivo, real y verdadero. Esta mañana lo he hecho hablar mucho, Padre Nelson, pero es que... Es una oportunidad que yo agradezco para poder transmitir un mensaje, y creo que las preguntas que usted hace, Edgar, son las preguntas que se hace la gente y que muchas veces no encuentra una respuesta adecuada. Espero que haya sido claro
y que el mensaje haya llegado a las personas, y sobre todo es una invitación para vivir hoy con toda intensidad, no solamente el cortejo procesional, sino vivir con toda intensidad la Eucaristía y esa visita a los 7 altares o los 7 monumentos. Sí, los monumentos. Bien, yo decía esto porque regularmente hablamos poquito, pero nadie me va a sacar a mí de la cabeza que los medios de comunicación, y en este caso específico la televisión, deben ser didácticos. O sea, no es cuestión solamente de que les mostremos el paso procesional, que las andas van hermosamente decoradas, que el mensaje es este, que la alegoría es aquella, que qué lindas las alfombras, que qué bello los matilisguates y las jacarandas floreciendo, y la vestimenta de los cucuruchos, y las vejigas y todo aquello que forma parte de todo esto, que es un gran conjunto, sino entender realmente qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y de ahí la posibilidad de que, siendo un medio tan importante, porque entra casi por todos los sentidos, ¿por qué no ser un poquitito didácticos y explicar, pedir que a quien sabe nos explique realmente por qué es que estamos aquí y cuál es la idea de que estemos aquí? De lo contrario, no lo vamos a entender nunca y solo vamos a decir, estoy ahí porque hoy es Jueves Santo, pero ¿por qué? Y entonces yo hago este tipo de reflexiones porque lo he hecho hablar mucho esta mañana definitivamente, pero tengo que aprovechar que hay un sacerdote conmigo. Yo agradezco porque es una oportunidad también de catequizar. Incluso el adorno de las andas lleva un mensaje catequético. En este año estamos celebrando, previo al jubileo del año 2000, el año del Padre. Por eso en el adorno procesional va la imagen del Padre. Pero ¿cómo conocemos nosotros al Padre? Por medio de los evangelios. Entonces van 4 angelitos portando cada uno de ellos un estandarte: Evangelio de San Lucas, Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Marcos, Evangelio de San Juan. Y la iglesia tiene que ser, ¿qué es la catequesis? Es la transmisión entendible para el pueblo fiel del mensaje contenido en los evangelios, que muchas veces, si nosotros lo leemos simplemente, podemos entender algo totalmente distinto de lo que quiere decir. Y creo que los medios de comunicación, y felicito a Canal 3 y 7 porque cumple una tarea muy importante para catequizar, para enseñar y para llevar consuelo, e insisto, a las personas que por diferentes razones no pueden estar con nosotros, por distancia, porque están privados de libertad, porque están en el lecho de enfermos, porque X o Y no pueden estar con nosotros. Entonces estamos llevando una imagen de consuelo, de esperanza, de amor, y un mensaje que se les va a quedar y que les va a permitir meditar y vivir no solamente este día, sino hoy, que es el primer día del Tríodo Pascual, mañana viernes y el día grande de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias a Fray Nelson Douglas Castillo Valle, quien, como ya se ha vuelto costumbre, y una hermosa costumbre esta, y yo le agradezco a él profundamente el aceptar nuestras invitaciones, está una vez más con nosotros. Queremos decirles que estamos ubicados exactamente sobre la avenida Juan Chapín, podríamos decirlo para globalizar, estamos en la época de la globalización, entre lo que es la primera calle y el denominado Callejón del Judío. Todavía no tenemos a la vista los ciriales que abren, o son la punta prácticamente de una procesión. Así que nuestro compañero y amigo, el licenciado Byron Valdizón, director de Radio Estrella y compañero nuestro en muchas actividades aquí en los canales 7 y 3, se encuentra ya con nosotros. Él está en la unidad móvil, así que le vamos a hacer el cambio. Vamos a saludar a Byron, a decirle buenos días, bienvenido a esta nueva transmisión. Nos incorporaremos a la unidad móvil Fray Nelson Castillo y un servidor, Byron, así que muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Adelante, buenos días, nos encontramos en breve. Buenos días para Edgar, para Fray Nelson. Qué gusto saludarlos en este Jueves Santo. Quiero aprovechar inicialmente para enviar un saludo afectivo para todos los sacerdotes en este día. En este jueves recordamos la institución del sacerdocio. Para todos los sacerdotes de toda nuestra Guatemala, tanto los sacerdotes diocesanos como todo el clero religioso, para ellos un abrazo, una felicitación, que Dios los bendiga por ese trabajo que hacen en favor de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo, pues tomar en cuenta lo que ya decía Fray Nelson, que hoy es un día eucarístico,
Hoy es un día de meditar profundamente en las riquezas de la Eucaristía. El Señor que se nos da, el Señor que se nos regala, que nace cada Eucaristía. Dios quiera que usted también pueda descubrir en su corazón el amor de Dios a través de la Eucaristía. Y desde luego, un fraternal abrazo y felicitación a todas esas familias que están caminando en las calles y avenidas del centro histórico de la capital de Guatemala. Familias enteras que enseñan a sus niños desde pequeños a caminar, a sudar, a cansarse a la par de nuestras imágenes de pasión. Esos niños que van tomados de la mano de su abuelo, de su abuela, y que muy pronto ellos sostendrán el peso de estas tradiciones. Y ya que estamos felicitando, pues también nuestro agradecimiento a todos los que elaboran estas bellas alfombras, alfombras multicolores, alfombras que nos identifican en todo el mundo. Sabemos que es un trabajo que se hace por hacerlo, por amor al Señor de Candelaria, por amor a nuestras tradiciones. Hay un costo. Hoy en día es muy costoso, económicamente hablando, elaborar una alfombra de este tipo. Gracias a ustedes por su trabajo, por su desvelo, por su empeño. Que Dios los bendiga. Y por favor, nunca abandonen esta tradición. Nunca la abandonen. Y alrededor de una procesión, pues hay una serie de detalles, como nos presentaban nuestros compañeros, detalles como la venta de los tradicionales algodones, la venta de productos artesanos, juguetes para los niños, las famosas ventas de las empanadas, que a propósito ya hemos degustado de una exquisita empanada, la venta de los buñuelos, todo el arte culinario que surge alrededor de esta tradición. Usted que está allá en casa, en la comodidad de su sala, queremos invitarlos para que salgan, para que abandonemos la comodidad de nuestra casa y que nos propongamos a salir al encuentro de esta procesión. Quiero darles algunos detalles, algunos puntos claves. Ruego a ustedes tomar nota para ubicarse a dónde pueden llegar este día para encontrar a Jesús Nazareno de Candelaria. A las 11 de la mañana va a estar en la iglesia de la Merced. A las 12:55 usted puede llegar a la iglesia de San Sebastián. A las 13:15 a la iglesia de la Recolección. A las 15:10 Capilla de las Misericordias. A las 15:50 Conservatorio Nacional. 17:30 Santa Iglesia Catedral. A las 20:20 Basílica de Santo Domingo. A las 21:45 14 Avenida y Quinta Calle, Zona 1. Y a las 24 horas entrada al temple. Prepárese, venga con su familia, en la paz de Dios, vivan estos momentos hermosos de este jueves albo, jueves eucarístico, jueves del sacerdocio. Y ya están con nosotros Edgar Gudiel y Fray Nelson para continuar con esta transmisión aquí a los pies del Cerrito del Carmen. Edgar. En efecto, Byron, buenos días. Amigos televidentes, en efecto, continuamos con esta transmisión desde este codo, por así llamarle, que forman la primera calle y la avenida Juan Chapín en la zona 1, donde prácticamente se inicia la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala y donde principia el denominado centro histórico. Así que pues será gratísimo continuar en la compañía de Fray Nelson Castillo y de Byron Valdizón para poder ofrecer a ustedes esta transmisión especial en día jueves a través de Televisiete, su canal responsable. Como ustedes pueden apreciar en la panorámica, aún no se avistan las partes que inician o que dan inicio
a un cortejo procesional. Y esta es la parte que corresponde a la primera calle y que luego desembocará en la 11 y 12 avenidas en la zona 1. Así que estamos nosotros para servirles. Estamos una vez más desde este punto especial que hemos elegido año con año para poder llevar hasta ustedes estos cortejos procesionales. Y nos agrada profundamente poder estar al servicio de la catolicidad y del pueblo creyente de Guatemala, porque es una forma más en que los medios de comunicación se entrelazan con ese pueblo. Está ávido de información y de información positiva, por supuesto. Hay tantas cosas negativas que lamentablemente tenemos que comentar día con día, pero cuando hay oportunidades como esta, los mensajes son distintos, son mensajes de esperanza, son mensajes de fe, son mensajes de amor. Son palabras que brotan del corazón, que muchas veces nosotros no tenemos que leerlas, sino que nos asaltan de pronto en la idea de llevar mensajes especiales a los amigos televidentes. Los voy a dejar de nuevo con Fray Nelson Castillo Valle, quien está ya también en esta unidad móvil, para que sigamos conversando juntamente con el licenciado Byron Valdizón y poder llevar a ustedes la descripción en su momento de lo que es esta procesión del Jueves Santo de Jesús Nazareno de la Candelaria. Conviértete y cree en el Evangelio. Es la invitación que se nos hace en este día de Jueves Santo. Pero recordemos que en el inicio de la Cuaresma, cuando un miércoles se impone sobre nuestra cabeza o nuestra frente la ceniza, se nos puede decir y se nos dice: conviértete y cree en el Evangelio, o polvo eres y en polvo te convertirás. La Cuaresma es la invitación clara de la Iglesia a que nosotros meditemos durante todo este tiempo en este hecho y este acontecimiento que es fundamental en la vida del hombre. La vida del creyente tiene que ser un caminar constante en ese proceso de conversión y de cambio. Ese proceso que nos lleva a nosotros a identificarnos cada vez más con la persona de Jesús. Y ese es el conviértete y cree en el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva de Jesús. El Evangelio es el mensaje de Jesús. El Evangelio es la transmisión de la vida de Jesús para que nosotros lo imitemos, para que nosotros lo vivamos, para que nosotros lo hagamos parte de nuestra propia vida. Que el conviértete y cree en el Evangelio resuene en nosotros durante estos días, estos 3 días del Triduo Pascual, y seamos capaces de poder llegar al primer día de la semana, al día del domingo, hombres y mujeres nuevos, convertidos al Señor, llenos de su espíritu, vacíos del mundo y de todo lo que significa el pecado. Conviértete y cree en el Evangelio. Meditemos si realmente estamos haciendo un esfuerzo sincero para convertirnos y para creer más profundamente en el Evangelio, para hacer el Evangelio parte de nuestra propia vida, que es la invitación que nos hace la Iglesia y es el mensaje que nos transmite en este día de Jueves Santo esta venerada y sagrada imagen de Jesús de Candelaria, Rey del Universo. El tema central, como decía Fray Nelson, de las andas de Jesús Nazareno de Candelaria es la conversión. Hay que creer en el Evangelio, hay que convertirse, y hay que convertirse y creer en el Evangelio. Por eso, en la parte de adelante de las andas, ustedes van a observar a un indigente que está como encadenado, como atado con el pecado, atado con todas las consecuencias que resultan de darle la espalda a Dios. Ustedes lo van a ver y habrá que preguntarse, ¿qué tan atados estamos nosotros con las cosas de este mundo?
atados a nuestra chequera, atados a nuestros títulos, a nuestro orgullo, a nuestra avaricia. Estamos encadenados con muchos pecados. Entonces hay que ver al Señor de Candelaria, hay que ver al Señor Jesús, hay que leer el Evangelio y empezar a caminar por los caminos de la conversión para encontrarse con Dios Padre. Un mensaje de mucha conversión, y como decía Monseñor Maco esta mañana, hay que hablar de hombre a hombre. ¿Cómo estamos? ¿Qué es de nuestra vida? ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que renunciar? Y empezar ya, a partir de este Jueves Santo, a acercarnos a Dios Padre, acercarnos a Dios Padre y frecuentar el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento que este año el Santo Papa Juan Pablo II nos ha invitado a meditar. Creo que vamos a aprovechar un poquito la oportunidad que todavía no asoma la imagen de Cristo Rey para platicar un poquito sobre lo que significa este sacramento. El sacramento se denomina por la Iglesia oficialmente Sacramento de la Reconciliación y la Penitencia, y tiene una forma concreta que es la confesión sacramental de los pecados. Reconciliación. El pecado rompe en nosotros la posibilidad de estar unidos a Dios nuestro Señor, de poder tener ese contacto tan profundo y tan directo con el Señor Dios nuestro, que es nuestro Salvador, que es el que dio su vida por nosotros. Reconciliación, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con los hombres, nuestros hermanos, y reconciliarnos con nosotros mismos, volver a y recobrar la unidad que nosotros hemos adquirido precisamente el día de nuestro bautismo. Si hemos cometido errores, si hemos faltado, si no hemos oído la voz del Evangelio y no hemos puesto en práctica el sacramento y el mandamiento nuevo del amor, entonces necesitamos una penitencia. Y la penitencia tiene una finalidad, es purificarnos, limpiarnos a nosotros de todo lo que de pecado haya dentro de nosotros. Reconciliación y penitencia es este sacramento. Y entonces, como pertenecemos a una comunidad a la que hemos ofendido, a una comunidad a la que hemos dañado, aunque nuestro pecado pueda ser lo más silencioso que pueda parecer, entonces necesitamos manifestar que hemos pecado, que estamos sinceramente arrepentidos del pecado que hemos cometido y que estamos en la mejor disponibilidad de aceptar la penitencia que se nos ponga, la corrección. Incluso en muchos casos el pecado ha llevado y ha dañado a otros, pues tenemos que restablecer y restaurar en la medida de lo posible el daño que le hemos hecho a otros. Pensemos cuántas veces nuestras manifestaciones, nuestras palabras, nuestras expresiones hieren los oídos de los demás, dañan la reputación de los demás, y somos muy dados con facilidad a repetir lo que oímos de otras personas sin que nos conste a nosotros que eso sea cierto. Y aún en el caso de que nos constara que lo que se dice de una persona es cierto, no tenemos nosotros derecho, como creyentes, como cristianos y como seres humanos, a divulgar algo que no pertenece al ámbito de nuestra vida, sino que pertenece al ámbito de la vida de otras personas, de su vida privada o de su vida pública. De todas estas cosas tenemos que arrepentirnos, de la falta de amor, de la falta de
comprensión de la falta de cuidado que tenemos hacia los demás. No pensamos en qué necesita mi hermano, sino que pensamos en qué es lo que necesitamos nosotros, y entonces queremos satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos, olvidándonos que hay otro, y que el derecho mío termina precisamente donde empieza el derecho de los demás. Tantas actitudes, tantos comportamientos, una despreocupación por cuestiones que son fundamentales en la vida personal y en la vida comunitaria, en la vida pública. Tenemos que interesarnos por el bien de la nación, tenemos que interesarnos por el bien de los demás, tenemos que interesarnos y decir presente, porque como cristianos, como creyentes, como católicos, no podemos nosotros en ningún momento sustraernos o hacernos a un lado, porque ahí donde estamos es donde tenemos que servir. Que cada uno de nosotros en el lugar donde está sirva, porque de lo contrario, si no servimos con la generosidad que Jesús nos ha enseñado, estamos cometiendo un pecado. Muchas veces, en el caso de nosotros los creyentes, en el caso de nosotros los católicos, más son los pecados de omisión que de comisión. Más es el bien que sabemos que podemos hacer y que no hacemos, que el daño que podemos hacer a los demás, porque no solamente se nos va a pedir cuenta del daño que hayamos hecho, de lo incorrecto que hayamos actuado, de lo impropio de nuestro comportamiento, sino que sobre todo se nos va a pedir cuenta de las muchas, múltiples, grandes oportunidades que hemos tenido para hacer el bien a los demás y no lo hemos hecho. Y el mandamiento nuevo, y precisamente recordamos nuevamente que hoy, en día del Jueves Santo, estamos celebrando la institución del mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Y el amor y la justicia van entrelazados. La justicia apuntala al amor. La justicia nos señala en las relaciones humanas cuál debe ser nuestro comportamiento. Y el amor es la virtud teologal, una de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, o amor, que nos debe llevar a actuar siempre nosotros. Y del bien que hemos dejado de hacer, insisto, se nos va a pedir cuentas. No desaprovechemos las oportunidades tan grandes que el Señor nos brinda todos los días de nuestra vida, cada hora de nuestra existencia, para hacer el bien a nuestros semejantes. Y si eso logramos, entonces realmente estaremos en ese proceso de convertirnos y creer en el Evangelio. El Evangelio podemos nosotros resumirlo en una palabra, y la palabra que resume el Evangelio es amor. La meditación de la pasión de Jesucristo no se puede limitar a una reconstrucción objetiva e histórica del hecho. Sería quedarse a la mitad. El anuncio de la pasión y muerte está formado, incluso en sus formulaciones más breves, por dos elementos: por un hecho padeció, murió, y por la motivación del hecho por nosotros, por nuestros pecados. Jesucristo ha sido entregado a la muerte por nuestros pecados. Si Jesucristo ha muerto por mí y por mis pecados, eso quiere decir que yo he matado a Jesús de Nazaret, que mis pecados lo han aplastado. En Getsemaní estaba ese pecado que yo conozco. En el pretorio también estaba el abuso que yo he hecho de mi libertad. En la cruz también estaba mi ateísmo que él expiaba. La pasión de Jesucristo no es un hecho acabado. Jesucristo estará en la cruz mientras exista en el mundo el pecado. En la misma Escritura, quien afirma que quienes pegan y pecan crucifican de nuevo por su cuenta al Hijo de Dios y lo exponen a la infamia. En el Espíritu, Jesús está ahora en Getsemaní, en el pretorio, en la cruz, y no solo en su cuerpo místico, en quien sufre, es encarcelado o asesinado, sino de una manera que no podemos explicar, también en su persona. Esto es verdad, no obstante la resurrección, sino por el contrario, precisamente a causa de la resurrección, que ha hecho que el crucificado esté vivo por los siglos.
El Apocalipsis nos presenta al Cordero en el cielo, erguido, es decir, resucitado y vivo, pero como inmolado. Gracias al Espíritu que Jesús nos ha dado, somos contemporáneos de Cristo y su pasión tiene lugar hoy. Cuando contemplamos la pasión, estamos en la misma situación de un hijo que tras largo tiempo, de improviso, vuelve a comparecer ante su propio padre, que por su culpa fue condenado un día. Fue deportado lejos y sometido a toda clase de malos tratos, y que ahora está ante él en silencio, dejando ver en su cuerpo los signos de esos malos tratos sufridos. Es verdad que ahora todo ha acabado, que el padre ha vuelto a casa, que el sufrimiento ya no tiene poder sobre él, pero quizás por eso su hijo permanecerá insensible ante tal visión, o más bien estallará en un llanto incontenible, echándose a los pies al ver finalmente con sus propios ojos lo que ha hecho. En el Evangelio de Juan se lee: verán al que traspasaron, y por la profecía que él cita sigue diciendo: harán duelo como por un hijo único, llorarán como se llora a un primogénito. La meditación del camino de la cruz quiere responder a esta profecía. Estamos entonces en espera de que el anda de Jesús Nazareno de Candelaria llegue a este punto de transmisión. Un detalle muy importante es ver ese mueble tan hermoso, el anda de Jesús de Candelaria, que a propósito trae este año un adorno, por decirlo, elegante. Destaca el mármol, un mármol oscuro, ustedes lo van a ver, y el significado del color oscuro, de un verde bastante oscuro del anda, es la vida de pecado, de cómo nuestra vida puede convertirse en una cueva oscura por nuestros pecados, por nuestras malas actitudes. Así también el anda flanqueada por unos pelícanos. Es muy típico recordar el anda de Jesús de Candelaria con estos pelícanos que se están sangrando el pecho para que de esa sangre se alimenten sus críos o sus crías. Y así Jesús también derramó su sangre por todos nosotros, para que con su sangre nosotros también seamos lavados de nuestros pecados. Y viendo las tomas que están llegando hasta sus hogares, no sé por qué razón vino a mi mente recordar la noche hermosa de ayer con esa luna llena, y al mismo tiempo explicarles del por qué la Semana Santa es movible, que es una pregunta que nos hacemos muy a menudo los guatemaltecos. Y ayer pues empezó la luna llena, 31 de marzo, y es clave. Por eso ustedes van a ver siempre que el Viernes Santo tiene luna llena y el Domingo de Resurrección por consiguiente. El equinoccio de primavera da la pauta, de tal manera que la luna llena después del equinoccio de primavera nos da la segunda pauta, porque el domingo posterior al inicio de esa luna llena es Domingo de Resurrección. Es decir, ubicarse en el equinoccio de primavera, después buscar la luna llena después de ese equinoccio, buscar el siguiente domingo, y ese es el Domingo de Resurrección. A partir de ahí vamos a calcular la Cuaresma hacia atrás y otras fiestas religiosas. Y por eso, repetimos, es movible, especialmente por las fases de la luna, que como ustedes saben, no son las mismas cada año. Que a propósito, este año, Fray Nelson, hemos tenido 2 lunas llenas en un mismo mes. De tal manera que esto es importante saberlo y conocer. Cuando ya vemos que se acercan los ciriales, la Cruz Alta, dando inicio así el cortejo procesional de este Jueves Santo.
El jubileo del año 2000 quiere ser en la voluntad del Papa, en la voluntad de la Iglesia, una gran plegaria de alabanza y de acción de gracias, sobre todo por el don de la encarnación del Hijo de Dios y de la redención realizada por Él. Estas son palabras de Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, en la Carta Apostólica Tercio Milenio Adveniente, la llegada del tercer milenio. El gozo de un jubileo es siempre, de un modo particular, el gozo por la remisión de las culpas, la alegría de la conversión. Manifestamos que estos son los deseos expresados por Su Santidad el Papa Juan Pablo II, y ha continuado exhortándonos y pidiéndonos que vivamos nosotros con toda intensidad como creyentes la preparación para este año 2000, en que vamos a celebrar el jubileo de la redención, el jubileo del inicio de esta gran historia de amor. Y cada vez que nosotros celebramos la Semana Santa, o cada vez que nosotros celebramos algunos de los acontecimientos del año litúrgico a lo largo del año calendario, esos diferentes momentos en los que la Iglesia nos invita a profundizar y a vivir de una manera más plena determinados aspectos de la vida de Jesús y de la redención. Estamos celebrando el gozo del amor, el gozo de la redención. Pero de una manera muy especial, los tiempos, el cambio de un siglo y de un milenio, en medio de la discusión si realmente el siglo nuevo y el milenio nuevo empiezan el 1 de enero del año 2000 o el 1 de enero del año 2001, son cuestiones que se han discutido mucho, pero no creo que tengan la importancia y la trascendencia que debe tener realmente la preparación para celebrar este acontecimiento. Y por eso la Iglesia nos da todo un año para celebrar y para profundizar. Y ha habido 3 años previos que nos han posibilitado a nosotros meditar sobre el misterio de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados por el bautismo a ser inhabitación de la Santísima Trinidad, a estar llenos del Espíritu, de la fuerza de Dios nuestro Señor, a ser los otros Cristos. Y esto es lo que es importante, y esto es lo que la Iglesia quiere que nosotros celebremos. Pero para poder celebrar el misterio del amor de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay otra manera posible que teniendo una profunda conversión y un profundo cambio en nuestra vida, en la vida personal, en la vida comunitaria, en la vida social. Creo que también hay una invitación clara de la Iglesia, sin inmiscuirse en cuestiones políticas de cada nación, de cada país. La invitación es bien clara para los gobernantes de las naciones, para que contribuyan y para que pongan su granito de arena en este cambio y esta conversión, para que el nuevo siglo y el nuevo milenio nos permita a nosotros como nación, como pueblo y a la humanidad entera vivir en esa tan anhelada paz que todos buscamos, que todos deseamos, porque es lo que nos acerca a Dios nuestro Señor. Pero si no hay una paz interior, si no hay una reconciliación interior, una reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con los demás, será muy difícil, por no decir que será imposible, que socialmente podamos vivir en esa paz que tanto anhelamos y que tanto deseamos. Convirtámonos, creamos en el Evangelio y pongamos en práctica el mensaje de Jesús. Yo diría que aproximadamente 200 metros separan a las andas que portan al Señor de donde nos encontramos ubicados, aquí en esta esquina de la primera calle y avenida Juan Chapín. Ya podemos ver las hermosas andas que portan a Jesús Nazareno de la Candelaria,
Y a propósito de él, queremos dar lectura a pensamientos especiales del doctor Gerardo Ramírez Samayoa con respecto a este Jesús Nazareno de la Candelaria. El doctor Ramírez nos dice así: tu silencio me hace temblar, te siento indiferente y alejado. No te gustan mis sugerencias, no aceptas mis devociones. ¿Por qué? Ya no insistas, por favor. Sin embargo, persistes en tu silencio. Es obvio que no me apruebas, que algo anda mal. Rompes el misterio del silencio y me hablas al corazón. Este pueblo me ama con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Misericordia quiero, no sacrificios. Reconcíliate con tu hermano, luego tráeme tu ofrenda. Sí, cámbiame mi rostro y no intentes ungirlo ni lavarlo. Ponme los colores de la soledad, del tormento y del dolor, para que así comprendas el sufrimiento del hombre, mi verdadera imagen y mi semejanza. No te engañes, mi verdadero rostro no es bello. No te compadezcas ni te acongojes frente a mi imagen. Mi verdadera cara no es bella. Mi rostro es el del niño, aquel sucio y abandonado al que sin ningún derecho le han robado la infancia. Mi rostro es de mujer, de aquella que está sola y embarazada, que deambula por las calles, sin rumbo y sin esperanza. Mi rostro es de aquel anciano brutalmente recluido y apartado, porque es un estorbo y una carga. Mi rostro es de emigrante, de refugiado y de perseguido, de todos aquellos que con violencia les han arrebatado su casa, su tierra y mayor derecho, que es vivir en libertad. Mi rostro es el del hambriento, del pobre, del loco, del cruel, del soberbio, también del corrupto y del criminal. Mírame a los ojos, sosténme la vista y por ni un momento intentes retirarte. Mírame mi rostro, mírame a la cara y dime con franqueza si así como luzco, tú también me amas. No desvías tus ojos. Mírame a mí convertido en llanto y gritos de dolor de la humanidad sufriente. Esta es mi verdadera pasión. Esos hombres viven mi pasión y mueren como yo muero. ¿Lo ves? Ese es mi reino. ¿Te parece extraño? No es de este mundo. Creo que supera cualquier comprensión. Empieza en la tierra, termina en el cielo. ¿Quieres construirlo? Los planes se encuentran en el Evangelio. Estoy a tu puerta. Te estoy invitando a que lo construyas con fidelidad. Estas son las rocas de su basamento. Siembra la justicia para que coseches siempre la paz. Cultiva el perdón para que destierres el odio bestial. Cosecha el amor para que al pecado marques el final. ¿Quieres ser el primero? Bien, sirve y ama. Sigue amando y nunca te canses de amar. Dios es amor. Tú no puedes aspirar a ser menos que eso. Creo que por fin estás comprendiendo. Sí, yo soy el siervo doliente, el que es humillado, herido y ultrajado, objeto de burlas y también desprecios, aquel a quien todos niegan conocer, y al verle pasar se cubren el rostro para así ocultar cualquier relación con este vil reo que está sentenciado y que en breves instantes será ejecutado, que carga las penas y dura condena del hombre angustiado, que para salvarlo se ha vuelto pecado. ¿Por qué se engañan a sí mismos? Es cómodo verme Dios en gloria y majestad. Es irritante verme Dios en la miseria y el dolor. Ahora, toma tus redes y sígueme. Sí, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Yo te seguiré a donde quiera que vayas.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Nazareno de Candelaria, nazareno de mis mayores, nazareno de mi madre, de mi gente y de mi historia. ¿Qué más puedo escribir, que pensar y que decir? El solo contemplarte me ha demostrado la falsedad de mi vida y el verdadero rostro de tu redención. Bellas palabras que concuerdan con el tema de la conversión que nos sugieren los hermanos de Candelaria para meditar en la procesión de este Jueves Santo. Y veíamos también hace un momento a Monseñor Maco, que va acompañando al pueblo en este peregrinar. Vamos a empezar a describir entonces los detalles alegóricos de Landa. Les decía, ahí está este mármol, un mármol oscuro, verde oscuro, que semeja a la vida de pecado. Bien decía San Pablo que el salario del pecado es la muerte. Cuando uno está en pecado, cuando el corazón está ennegrecido, confundido, pues uno se siente desanimado. Queremos aprovechar también para animar a todas aquellas personas que se sienten así, con un espíritu desanimado en este día, para que encuentren en Jesús ese camino, la conversión. En la parte frontal de Landa vemos un mundo. También, como les decía hace un momento, vamos a descubrir también a un personaje como atado al pecado. El pecado que es la muerte. Ahí estamos viendo cómo a veces nosotros nos quedamos en este mundo, nos amarramos en este mundo y no levantamos la vista hacia Dios. El Señor, que es el Evangelio mismo, nos ayuda a nuestra conversión. Vemos allí pues a Jesús Nazareno con una hermosa túnica blanca, como blanco es este día por la Eucaristía. Y hasta atrás hay unos ángeles que portan los nombres de los evangelistas. Por eso hoy se nos habla de convertirnos y creer en el Evangelio, pues ellos tienen los nombres de San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos, los 4 evangelistas. Entonces, creer en el Evangelio y así acercarnos a Dios Padre, que siempre nos espera con ese corazón abierto. Y Fray Nelson, esta frase tan conocida de cree y conviértete en el Evangelio, o conviértete y cree en el Evangelio, que es la pauta también que abre las puertas a la Cuaresma, el miércoles de ceniza, que se nos habla de ello. Y ahora pues ya al final de esta Cuaresma, entrando al Triduo Pascual, es que mejor expresión como terminar como empezamos. Así es, y creo que debemos verlo de cara a la celebración del tercer milenio, como decíamos anteriormente. Es convertirnos y creer en el Evangelio para que podamos vivir un siglo nuevo y un milenio nuevo. Tenemos frente a nosotros la imagen de Jesús, Jesús, Rey del Universo. Y Jesús será Rey del Universo dependiendo de nosotros. Que nosotros le permitamos, y vean ustedes la grandeza del amor y la misericordia de Dios, condiciona muchas de sus cosas entre nosotros a la voluntad del hombre. Por eso es muy importante que nosotros le entreguemos a Él con toda generosidad nuestra voluntad, al modo como lo hizo la Santísima Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Señor va a reinar con nosotros o sin nosotros, pero ha condicionado su reinado a nuestra participación, a nuestra permisibilidad, a nuestra actitud, a nuestra conversión y a nuestro cambio. Así es Dios, algo que tal vez nosotros no podamos entender porque el comportamiento humano no nos lleva a actuar de esa manera, pero el comportamiento de Dios así es y así lo quiere.
Nada más quería destacar un detalle. Vemos a un niñito allí en la parte frontal del anda. Es un niñito que nos invita a hacer silencio, porque en el silencio se encuentra más a Dios. Dios quiera que en este Jueves Santo podamos vernos también hacia adentro. Y en el silencio de un templo, de cualquier punto de nuestra capital o de cualquier lugar de nuestra Guatemala, en el silencio de un templo o en el silencio de nuestra habitación, de nuestra casa o de nuestro corazón, podamos descubrir cuánto nos ama Dios y cuánto anhela que nos acerquemos a Él. Precisamente es en el silencio donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Si alguna característica podemos resaltar en la oración, es precisamente los momentos de silencio en la oración para poder escuchar la voz de Dios que nos habla muchas veces por medio de nuestra propia conciencia, que en ningún momento nos engaña, que nos ayuda precisamente a poder escuchar con mayor claridad cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voz de Dios. Un silencio, una actitud de silencio interior para poder descubrir también en los acontecimientos, en los hechos históricos, qué nos quiere decir Dios nuestro Señor y sobre todo, qué quiere Dios nuestro Señor de nosotros. Es muy importante que nos preguntemos en cada una de las situaciones concretas de nuestra vida, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Un encuentro con Jesús vivo mueve a la conversión. No se trata de un modo distinto de pensar, se trata de una nueva manera de actuar en cristiano a la luz de los criterios del Evangelio. ¿Debemos actuar en cristiano? Debemos vivir a la luz de los criterios del Evangelio. Jesús empezó su vida pública en lo alto de un monte, y eso no es casualidad. Al empezar la vida pública, Jesús se pone de pie. Algo importante va a decir. Con voz fuerte dice a todos los hombres de todos los tiempos, especialmente a nosotros los guatemaltecos de hoy, conviértete y cree en el Evangelio. Conversión, que es un cambio interior del corazón de todos los cucuruchos, de todos los guatemaltecos, de todos los creyentes. Así como vemos ese corderito significa libre de pecado. Este es el Cordero de Dios, el que viene para quitar el pecado del mundo. Y así como ese corderito, limpio de toda mancha, limpio de todo defecto, en consecuencia limpio de todo pecado, así es como nos quiere el Señor, en una conversión personal, comunitaria, social de todos los guatemaltecos que amamos y servimos a Jesucristo. Conversión que es cambio de vida, conversión que es cambio de actitudes, conversión que es cambio de estructuras económicas, políticas y sociales, conversión a la luz del Evangelio y con los criterios cristianos propios de nuestra idiosincrasia, propios del pueblo de Guatemala. Solamente una conversión en Cristo nuestro Rey nos llevará a la comunión fraterna, a la solidaridad de cada uno de nosotros.
Como Jesús, el hombre caído. Como Jesús, también caen a nuestro lado o les hacemos caer muchos hombres, hombres cansados de hablar sin que nadie les escuche, hombres cansados de luchar, derrotados, hombres incomprendidos y despreciados, hombres con el sanbenito de pecadores, hombres que no piensan como nosotros, hombres desenganchados, hombres porque ya no nos interesa ni siquiera su nombre, caídos bajo la cruz. Jesús en el suelo, y con Jesús que toca el polvo con su rostro, todo el peso de nuestro pecado. Para sentirnos libres nos hemos liberado de Dios y así nos hemos vacunado contra el amor. El hombre caído, condenado a no amar. Señor, la grandeza de tu obra se muestra en la debilidad. Piedad de nosotros por tu amor, porque no somos más que eso, poca cosa. Pero tú eres perdón y ternura, misericordia y amor para quien se abandona a ti. Amén.
Allí viene la Madre de Jesús, siempre siguiendo sus pasos. La Madre de Jesús, que nos invita siempre a seguirlo a Él, a amarlo. Y también un detalle muy característico es San Juan, el discípulo amado, y ver a estos niños como se esfuerzan por llevar el anda de San Juan. El anhelo de ellos es, cuando seamos grandes, vamos a llevar a Jesús, el grandote, a Jesús el grande. Qué hermoso ya desde niños llevar a Jesús en el corazón. El discípulo amado, Dios quiera que nosotros también podamos ser discípulos amados de Dios, discípulos fieles del Señor. María Magdalena, también dándonos un ejemplo a los hombres de hoy. Una mujer que, precisamente como es el tema alegórico de las andas de hoy, supo convertirse, escuchar al Señor y convertirse. No importa qué tan grande sea nuestro pecado, puede ser rojo como la grana, el Señor lo puede hacer blanco como la nieve. No tengamos miedo, hay que tener fe, levantémonos y vayamos en busca del Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy el mensaje alegórico nos habla de Madre del Salvador y Madre nuestra. María es, en el sentir de la Iglesia y en la enseñanza de la Iglesia corredentora, porque precisamente la Santísima Virgen María estuvo al pie de la cruz. La vida de la Santísima Virgen María es una vida de consagración a Dios. Desde aquel momento sublime en sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pasando por aquel momento que ella no entendió en plenitud, cuando presentaron a Jesús en el templo a los 40 días, según la costumbre y el mandato de la ley, una espada de dolor atravesará tu corazón, porque este está puesto como bandera discutida para poner de manifiesto, para poner en claro los verdaderos sentimientos de los corazones de los hombres. La angustia y el dolor de la Santísima Virgen María, cuando encuentra que su niño no está con ellos, que su adolescente, que su niño de 12 años no está con ellos, se devuelve a Jerusalén y cuando lo encuentra le dice: no sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Dice el evangelista San Lucas que ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y toda la vida de la Santísima Virgen María fue una meditación de la palabra de Dios. Ella estaba libre de pecado porque nació sin pecado original. Pero sin embargo, vivía con su pueblo y sigue viviendo con su pueblo hoy. Vemos esa tierna figura de la Madre Dolorosa y la imagen del niño delante de ella. Fue ese el que ella dio a luz, el hijo de sus purísimas y virginales entrañas, el que ha sido crucificado. Y de la misma manera como recibió a ese niño en sus brazos, recibió también el cuerpo inerte de Jesús. Pero ella en ningún momento dudó, ella en ningún momento desesperó. Y Dios le concedió la gracia no solamente de dar a luz al Hijo de Dios, sino dar a luz al nuevo Cristo, a la Iglesia. Por eso es Madre del Salvador, Madre nuestra. Ella es Madre de la Iglesia, porque en Pentecostés, juntamente con los discípulos, recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y de una manera mística, de una manera espiritual, da a luz al nuevo Cristo, a la Iglesia. Y en este tiempo de preparación para este cambio de milenio, de siglo, ella nos acompaña, ella va con nosotros, ella sufre con nosotros, ella se alegra con nosotros. Tengamos toda nuestra confianza puesta
en nuestra Santísima Madre. Y recuerdo en este momento que tenemos frente a nosotros la imagen de la Santísima Virgen María, con el pañuelo en su mano, el pañuelo que le sirvió para secar sus lágrimas. Que todos los que sufren van a tener consuelo, apoyo y protección en ella. Que todos los que están privados de su libertad pueden pedirle a ella para que interceda ante Dios nosotros y adquieran la libertad, sobre todo la libertad más importante, que es la libertad del corazón, la libertad interior. Ella es salud de los enfermos, ella es refugio de pecadores, ella es la que nos consuela en toda tribulación y en toda desgracia. Confiemos siempre en nuestra Santísima Madre, encomendémonos a ella y pidamos su intercesión ante Dios nuestro Señor. Algunos elementos que vemos en la parte de atrás del anda, estábamos viendo hace un momento. Se trata de la túnica del Señor, los 3 clavos, una lanza y la corona de espinas. También habían unos dados. Pues son elementos que recuerdan el sacrificio de Jesús en la cruz, y que la Virgen María nos dice, así como en las bodas de Caná, hagan lo que Él les dice. Y ella estuvo siempre mostrándonos a Jesús, y ahora pues nos quiere recordar la Virgen María que el Señor murió por cada uno de nosotros, su corazón traspasado por una espada. Y también pues lo que decía Fray Nelson, ya que veíamos a un niñito, un niño Jesús, tomar en cuenta que en la gran celebración del jubileo del año 2000 se nos invita a recordar o a vivir el misterio de la encarnación del Verbo Divino. Y por eso se representa a un niño Dios recostado en el pesebre de Belén, que lo abrigó con todo amor. De tal manera pues que vemos a la Madre del Salvador, Madre nuestra, y que siempre tenemos que tener los brazos abiertos para seguirla y para seguir los pasos del Señor. En la vida del caído hay una madre. En el recorrido de la vía dolorosa, una mirada es suficiente. ¿Dónde están? ¿Te han abandonado? María se ha empobrecido de su hijo. Le toca seguir firmando en blanco, sin condiciones, ante el misterio que se irá desvelando poco a poco. Ahora es el momento del desgarro supremo. Va a aparecer la última consecuencia terrible, que ya se hallaba en la iglesia, oculta en aquel primer sí. Todavía un paso más y el misterio de aquel hijo quedará claro a los ojos de la madre. La madre entregó a su hijo, a los hombres. Ahora tiene que asistir a su destrucción a manos de esos hombres. Jesús, el Hijo, tiene que continuar su camino. María no se ha parado. Ha mirado a su Hijo. El Hijo la ha mirado. En el silencio se escuchó la palabra. Señor, no olvides el grito del débil, pues el débil solo descansa en ti. Concédenos el privilegio de ser presencia callada ante el que sufre y muere, como tu madre, María.
recordamos que esta transmisión llega hasta ustedes a través de Televisiete en este día Jueves Santo de la Semana Mayor de 1999. Y queremos invitarles también para que el día de mañana nos acompañen en nuevas transmisiones. Como es costumbre ya, el día Viernes Santo, nosotros transmitimos a partir de las 11:30 horas el paso de Jesús Nazareno del Templo de Nuestra Señora de las Mercedes, más conocido como el Templo de la Merced, a eso de las 11:30, 12 horas, desde la esquina de la Séptima Avenida y Octava Calle en la zona 1 de la ciudad capital, por supuesto. Así que esta transmisión del día de mañana llegará hasta ustedes a través de Canal 3, repetimos, a eso de las 11:30 horas. A partir de las 17 horas, desde el balcón y en las cercanías del Palacio Nacional de la Cultura, el paso de la procesión del Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo. Esta transmisión también a través de Canal 3. Luego por el mismo supercanal, inmediatamente después de la procesión de Santo Domingo, el paso del Señor sepultado del Templo de la Recolección. Y a eso de las 20:45 horas transmitiremos a través de Canal 7 la procesión del Señor sepultado del Calvario. Esto es para recordatorio de ustedes que siguen paso a paso estas transmisiones tan importantes en cada Semana Mayor aquí en nuestra capital de Guatemala. Estamos a punto de concluir con esta transmisión. Yo quisiera pedirle en primer término a Byron una reflexión sobre lo que es este día y lo que hemos podido apreciar y lo que esperamos de este día. Y luego una bendición final a Fray Nelson Castillo Valle, quien también nos acompaña esta mañana, como todos lo sabemos. Sí, Edgar, invitar también a los hermanos televidentes para que acudan a los templos a participar de los oficios religiosos de este día. Hoy es un día muy importante. No dejemos los templos vacíos. Vayamos y participemos especialmente en nuestra parroquia. Hoy es una misa que se llama, o se conoce como la Cena del Señor, y vamos a recordar pues la institución del sacerdocio, de la Eucaristía, y hay un momento muy especial cuando se lavan los pies, recordando la humildad del Señor. Entonces, eso quería dejar como mensaje, que está bien, participemos de la belleza de nuestras procesiones, pero no abandonemos los oficios litúrgicos propios de este día. Para despedir quiero recordar las palabras pronunciadas por la Santísima Virgen María y que nos transmite el evangelista San Lucas. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde esclava. Pues mira, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho tanto por mí. Él es santo, y su misericordia llega a sus fieles generación tras generación. Su brazo interviene con fuerza, desbarata los planes de los soberbios, derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose, como lo había prometido a nuestros padres, de la misericordia, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pidamos que el Señor nos bendiga. Por eso, imploramos la bendición de Dios nuestro Señor y agradecemos a los que han estado con nosotros por este medio de comunicación. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta bellísima toma de la Virgen Dolorosa del Templo de la Recolección y con una hermosa marcha de fondo, despedimos la transmisión correspondiente a este día Jueves Santo, 1 de abril de 1999. Gracias en nombre del personal de operaciones técnicas y de producción de Televisiete, su canal responsable. Vamos a retornar hasta nuestros
estudios en Teletenango en la zona 11 para continuar con la programación regular de este jueves de Canal 7. Buenos días a todos. Canal 7 les ha llevado en transmisión directa la solemne procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey. A su paso por la primera calle